Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Me están escuchando, por favor? Confírmenme ustedes. ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, muy bien. Muy buenos días, mis queridos alumnos. Buenos días, Vamos profe. a, continuar, a ver, con nuestras clases. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Lo que corresponde a esta clase es referente a la fonología 2. En la clase pasada hemos hecho fonología 1. Esto quisiéramos recalcar, por favor. A ver, yo quisiera que compartan, por favor, así con el audio, porque no hay la posibilidad de estar. ¿Recuerdan ustedes en clase pasada? Hemos visto dos grandes grupos o clases de fonemas. Una de ellas mencioné son los fonemas suprasegmentales. Y sin embargo hay otro grupo de fonemas que se llama los fonemas segmentales. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, dos grupos acá reafirmamos, dos grandes grupos de fonemas. Que pregunta el examen, ¿cuántas clases de fonemas hay? Dos grupos. ¿Cuáles? Fonemas segmentales y ahora los fonemas suprasegmentales. En clase pasada hemos dicho cuáles son o por qué se llaman fonemas segmentales. Su nombre dice, porque se pueden segmentar, dividir en una palabra en fonemas vocálicos y consonánticos. Esto también recalqué. ¿Cuántos fonemas segmentales tenemos? A ver, pregunto eso, por favor. ¿Cuántos son los fonemas segmentales, mis queridos alumnos? ¿Recuerdan? Bueno, yo les voy a recordar. Los fonemas segmentales son solamente 24 fonemas. 24 fonemas segmentales. Anoten eso, por favor. De los cuales 5 son vocálicos. ¿Y cuántos serán los consonánticos? A ver. Si en total los fonemas segmentales son 24, 5 son los vocálicos, la diferencia obviamente son los consonánticos. ¿Cuántos son los consonánticos? ¿Recuerdan? Claro, 19. 19 consonánticos. Qué bien, ¿ve? Así por favor quiero que participen. Ya no tengo la posibilidad de manejar acá el chat. Entonces, veamos esa la forma de participación de ustedes. Ya, aclarado, 24 fonemas segmentales, 5 vocálicos, 19 consonánticos. Ahora, veamos esto, los fonemas suprasegmentales. Estos no son estos fonemas los que acompañan a los segmentales. Son aquellos que se forman o que se dan en forma simultánea, acompañando. A ver qué es por acá. Los fonemas segmentales son fonemas que se extienden por encima del segmento del sonido. Aparecen simultáneamente, está, junto con los fonemas segmentales, que puede ser vocálico o consonante. ¿Cuáles son esos fonemas suprasegmentales? Solamente dos. El acento y la entonación, o se llama también tono, o algunos dicen también tonema. No olviden entonces, los fonemas suprasegmentales son acento y tono. El tono se llama también tonema o entonación. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de estos fonemas suprasegmentales, estos están acompañados a los segmentales. Por ejemplo, la palabra papá, tengo dos consonánticos, P y P, y dos vocálicos A y A. Cuando divido, están viendo ustedes los fonemas segmentales, ¿no? Vocálico, consonántico, vocálico, consonántico, vocálico. De tal manera, estos van a estar en relación de lo que es el acento y la entonación, como vamos a ver más adelante. El acento. ¿Qué es el acento? Te preguntarán. El examen puede venir. El acento es un fonema segmental o suprasegmental. Obvio, de inmediato contestas. El acento es un fonema
suprasegmental. Y propiamente, ¿qué es el acento? El acento no viene a ser otra cosa sino que en relación con las sílabas de la palabra, si digo acá depósito, hay una sílaba, la que está en rojo, es la que tiene la mayor fuerza de voz. Entonces el acento no viene a ser otra cosa sino que la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Esa sílaba se llama sílaba tónica, ¿recuerda? El caso de depósito, la po, la sílaba tónica, es la que tiene el acento. En público es la pu, en júbilo es la ju. Observen. Pero sin embargo, estas se pueden desplazar. Observen, jóvenes alumnos, mire, ve. Y eso, bueno, decíamos en la palabra depósito, una sola sílaba tónica que es el acento la po, en público la pu, en júbilo la ju. Este acento en lengua castellana en algunas palabras se puede desplazar. Por ejemplo, si digo aquí, ya no es el acento, ya no es la sílaba tónica la po, sino la si. Y la palabra dice deposito. Ha cambiado el significado. Una cosa es depósito, otra deposito, y finalmente puede ir a la última sílaba, depositó. O sea, el acento se va desplazando. Si digo depositó, está en la última sílaba, y ustedes saben que la palabra que tiene el acento en la última sílaba es aguda, pasa a ser grave, deposito aquí, y cuando dice depósito, aquí es esdrújula. O sea, se va desplazando, ¿eh? De igual modo, en público, publicó, publicó, aguda, grave, esdrújula. Los significados relativamente cambian. Júbilo, jubilo, jubiló. Hay que ver. Cada uno tiene su correspondiente significado. Esa es la función del fonema suprasegmental acento. El acento. Es un rasgo prosódico, dice, que se asocia con la intensidad de una palabra dentro de ella. De tal manera, entonces, ¿qué pasa? Toda palabra en lengua castellana tiene su acento, tiene su sílaba tónica, que es una sola, no hay más. En el español, su posición dentro de la sílaba es variable, se puede desplazar como ya hemos visto. Pero repito, no en todas las palabras, sino en algunas con determinada función. Por ejemplo, depósito, deposito y depósito, la primera es sustantivo, cuando digo depósito. Si digo, por ejemplo, los documentos están en el depósito. Y cuando digo depósito ya no es sustantivo, es verbo, que dice en tiempo presente, yo deposito el dinero en el banco. Y él depositó también es verbo, pero en tiempo pasado. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ocurrir con todos los demás. Generalmente entonces se da el desplazamiento del acento en verbos, puede ser en algunos sustantivos, etcétera. Bien, ¿qué más? Cumple función distintiva en algunas palabras. Se diferencia por su significado. ¿Ve? Júbilo, por ejemplo, ¿qué es júbilo? Alegría, felicidad. Jubiló, el señor se jubiló porque trabajó más de 30 años en una empresa. Así dicen las leyes, ¿no? Cuando cumples 30 años de servicio en una empresa, en una entidad, en el sector educación, sector cualquiera, entonces sale como jubilado. El señor se jubiló, ahí está, ¿ve? O sea que ya se salte, ¿ve? Bien.
¿Está claro, mis queridos alumnos? Esto es uno de los fonemas suprasegmentales, el acento. Pasamos a la otra, vez que nos piden. Un primer ejercicio de aplicación. Dice en este ejercicio, en la pregunta 1, elige la alternativa donde el acento cumple función distintiva, o sea, similar a esta anterior, ¿no? Similar a esta. Depósito, 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 público, público, público. Una debe presentar esa función distintiva. Quiero que me digan, por favor, en estas 5 alternativas, ¿cuál de las oraciones presenta esa función distintiva? Y en la otra dice, en la pregunta 2, ¿en qué alternativa la posición variable del acento genera distinción semántica de significado en todas las palabras? Todas deben tener esa diferenciación, pero el significado. Ya, pero primero digamos esto, un minuto les doy, por favor, ¿ah? A ver, ¿cuál es la respuesta en primer lugar de la pregunta 1? Alternativa donde el acento cumple función distintiva. Vuelvo a recalcar que es función distintiva. Cuando una palabra, ¿no?, al desplazarse cambia de significado. Depósito, depósito, depósito. Está público, público. Más claro no puede haber. Entonces, me dicen esto, por favor. Tienen un minuto, a ver. Bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta, mis queridos alumnos? La C, ¿Me están profe. contestando bien? ¿Están interviniendo por el micro? A ver, ¿cuál? La C. La C. ¿En qué palabra sería? Está bien, la Cocino. respuesta de la C. ¿Qué palabra sería? Cocino. Muy bien. Dije generalmente en verbos. Comprobemos, por ejemplo, a ver, en la A dice, Jaime está trabajando en el Poder Judicial. El verbo es está y trabajando. Puedo desplazar. Está. Podría ser, pero trabajando, esto no puede desplazarse. No puedo decir trabajando, trabajando, trabajando. No puedo decir, ¿no? Así compruebo, ¿ves? No es desplazar, ¿verdad? Uno, la dos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es bailamos. Bailamos. Ahí se queda. No puedo decir bailamos o bailamos. No puede haber. Dolieron, dolieron, dolieron. Tampoco, ¿ves? Y en la C, el verbo es cocino con esmero. Esta guatia surcana. Ya, correcto. El verbo es cocino.
Esto está en tiempo presente. Cocino, primera persona, yo cocino con esmero, pero puedo decir en tiempo pasado. Cocinó con esmero, ya cambia a tercera persona. Él cocinó con esmero esa guatia surcana. Alejandro compro, compró, podría ser, pero no se da. Compro, compró. No, en esa parte no. A ver, terminare, no redacta, no se da. Entonces, comprobadísimo, muy buena respuesta, es la C, es la C. Muy bien, muchachos. En la siguiente, dice, ¿en qué alternativa la posición variable del acento genera distinción semántica entre todas las palabras? O sea, este fenómeno de cocino, cocinó, se debe dar en los dos, en las dos palabras. ¿En cuál? ¿Cuál es la respuesta, mis queridos alumnos? A ver, analicemos. Chofer, chofer. Esta puede desplazarse, ¿ah? Nosotros generalmente decimos chofer, pero se puede desplazar y puede decir chofer. Las dos formas son correctas. Esto me decía un alumnito, pero profesor, ¿cómo se va a decir chofer? Sí, en el dialecto del castellano, en algunos lugares, algunos países, por ejemplo, dicen chofer. Nosotros decimos chofer. Ya puede haber desplazamiento acá. Pero en la otra también tiene que haber. Esto es sartén. ¿Puedo decir sartén? No, de ninguna manera. Descartado entonces la A. En la B, océano. Fíjate dónde está el acento de la C. Puedo decir océ. Acá dice océano. Puedo decir océano. Río, río, la otra. Puede una desplazarse de repente porque océano, océano también tiene esa doble posibilidad. Océano, océano. Pero río no, río, río no. Ya, en premio, premió. En carta, carta. Así puedo decir. En la D, ganaras y estudio. Ah, fíjate, fíjate. Se puede desplazar acá. Ganarás. Sería palabra grave. Es verbo. Ganaras. Si tú trabajaras mucho, ganaras bastante dinero. Si quiero decir, por ejemplo, así, ganaras. Si apostaras, seguro que ganaras. Pero también puedo decir en un futuro, seguro que ganarás. Seguro que ganarás. Aquí se puede desplazar. Y en estudio, ¿puedo o no puedo desplazar? Claro que sí. Cuando digo estudio, está en tiempo presente, es un verbo. ¿Y cómo diré en tiempo pasado? Muchachos, ¿me están escuchando? Este verbo estudio, ¿cómo digo en tiempo pasado? La alumnita que está participando, a ver. En tiempo pasado el verbo estudiar, Estudió. ¿cómo? Estudió, estudio, estudió. Ganarás, ganarás. Estas dos son las que presentan, ¿no? Posición variable del acento que distingue, semántico, quiere decir diferencia de significado en las dos palabras. Las dos palabras presentan. En las demás hemos visto que una, acá límite, limité puede ser, pero formal, formal, no puede ser formal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Obviamente es la D. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Está claro, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, me dicen por favor, ¿ah? Bien, proseguimos. Ahora, el tono, que se llama también entonación. ¿Qué es el tono? Si hago una ligera diferencia de tono y entonación, pues vamos a dar cuenta que el tono, a ver, vamos a disminuir un poco esto. Ya,
¿Qué dice? El tono es la unidad porcentual asociada a la vibración de las cuerdas vocales. ¿Recuerdan ustedes? En clase pasada hemos dicho que hay fonemas segmentales, fonemas suprasegmentales. Los segmentales, en este caso, por ejemplo, las vocálicos y los consonánticos, van a tener cierta diferenciación. Cuando hablamos del tono, está en relación de las cuerdas vocales que está en la cavidad glótica. Y en la cavidad glótica están las cuerdas vocales, dos membranas delgadísimas que vibran o no vibran cuando se pronuncia una consonante. Sí vibran cuando se pronuncia una vocal, porque todas las vocales son sonoras, ¿recuerdan? No hay ninguna vocal sorda. Si no vibra, es sorda. En las consonantes sí, algunas son sonoras y otras son sordas. Por tanto, el tono no viene a ser sino otra cosa que los sonidos que tienen frecuencia y tienen tono, por vibración o no vibración de las cuerdas vocales. En cambio, la entonación viene a ser toda la inflexión final dentro de una frase o una oración cuando hablamos. Al final, ese tonema puede subir o puede bajar. La entonación puede subir o puede bajar. La inflexión final, por tanto, puede ser ascendente, puede ser descendente o se puede mantener en forma horizontal, ¿no? Entonces, en algunos casos, obviamente cumple una función distintiva, una función distintiva. Te aclaro con mayor precisión por ejemplo, aquí, cuando hablamos y vemos que la inflexión final va a ser ascendente, descendente u horizontal, dependerá cómo estamos utilizando la inflexión final la inflexión final de la voz. Al finalizar, cuando hablamos, si digo, por ejemplo, una pregunta, el fonema va a subir. Cuando digo una aseveración, va a bajar o se va a mantener horizontal cuando secuencialmente hago oraciones consecutivas, por ejemplo, ¿no? Cuando expreso oraciones consecutivas. Bien, entonces estos dos, el tono y la entonación, son dos fonemas suprasegmentales que van a acompañar a los segmentales, siendo el tono por la vibración o no de las cuerdas vocales y siendo la entonación la inflexión que va a hacer al finalizar una expresión puede subir, puede bajar o se puede mantener. Esos tipos de inflexión tonal, aquí está, te pueden preguntar, ¿cuántas clases de inflexión tonal tenemos? Ascendente va a subir, descendente va a bajar y una horizontal se va a mantener. ¿Cuándo es ascendente? En oraciones interrogativas absolutas o totales. ¿Cómo se entiende eso, profesor? Una oración interrogativa absoluta o total es cuando, como dice interrogativa, es una pregunta. Una pregunta. Si es una pregunta, generalmente va a estar entre signos interrogativos. ¿Qué más? Puede tener predominancia el verbo. ¿El español tiene acento grave? ¿El español tiene acento grave? Súbeme. Está preguntando. La otra, ¿la sílaba contiene acento y tono? Ahí ya ve. Entonces, si tenemos formas expresivas de este modo, vamos a verificar cómo es la respuesta. Cuando pregunta dice, ¿el español tiene acento grave? La respuesta va a ser sí o puede decir no, en forma contundente. ¿Las sílabas contiene acento y tono? Sí, o puede decir no, y lo va a fundamentar. Si es así, entonces el tonema va a subir. O sea, el tonema, la inflexión tonal final, es ascendente cuando se expresa oraciones interrogativas absolutas o totales. Y cuando es absoluta o total, ya dije, inclusive por la respuesta nomás, ustedes pueden diferenciar. Si la respuesta precisa va a ser
Un sí o un no es una oración interrogativa total o absoluta. Y el tonema es ascendente. Es el único caso, mis queridos alumnos. En todas las demás va a ser descendente cuando se pregunta, perdón, pero en forma indirecta, indirecta, no directa, o se llama también interrogativa parcial. El tonema va a ser descendente. O cuando se afirma, y esas se llaman oraciones enunciativas. Por ejemplo, en esta que dice, el acento es un fonema. El tonema está bajando, ¿ve? El acento es un fonema. O otra puede ser una oración exclamativa o imperativa, cuando ordena, cuando exclama. He aprendido a manejar. He aprendido a manejar. El tonema es descendente. Otra, cuando ordena, diga la verdad. Diga la verdad. El tonema es descendente. No son preguntas absolutas que vas a responder con sí o con no. Por ahí vas viendo la diferencia. Por tanto, cuando es una afirmación, cuando es una exclamación o cuando es una orden, el tonema es descendente. Pero también puede ser en oraciones interrogativas pronominales, estas que te estoy diciendo, indirectas, no son absolutas. Aquí son absolutas en la primera del tonema es ascendente porque la respuesta va a ser con sí o con no. Pero en cambio en oraciones interrogativas pronominales, el tonema va a ser descendente. Profesor, ¿y cómo sé que son oraciones interrogativas pronominales? Porque va a empezar con un pronombre interrogativo, como esta vez. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos? ¿Dónde, cuándo, cómo, dónde, qué, quién, quiénes, etcétera? Si empieza así, con toda seguridad, el tonema es descendente. ¿Qué dice acá? ¿Cuándo iremos a Cusco? El tonema es descendente, ¿ve? Pero profesor, es una interrogativa. Sí, pues, es una interrogativa, pero pronominal. ¿Por qué? Porque está empezando con un pronombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es enfático, tiene acento, tiene tilde inclusive. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? Simplemente, ¿quién? Si empieza así la oración, es una pregunta no absoluta, sino parcial, es interrogativa, pronominal, porque está empezando con un pronombre. Con toda seguridad, el tonema es descendente, descendente, descendente. Aquí no puedo decir, ¿cuándo iremos a Cusco? El tonema va a ascender. No, de ninguna manera. ¿Cuándo iremos a Cusco? Ahí está, ¿ves? Tonema descendente. Y finalmente, cuando la inflexión final o tonal va a ser horizontal, cuando son oraciones interrumpidas o inconclusas. ¿A quién madruga? Ese refrán, a ver, ¿cómo se completa? ¿A quién madruga? Dios le ayuda. Ahí está, ya ves, sí sabe. ¿Qué pasa? Entonces, horizontal y sigue para acá, horizontal. De repente al final puede bajar, pero acá va a ser horizontal, ¿no? Entonces, este tipo de oraciones van a presentar inflexión tonal horizontal, ya dije descendente en afirmaciones o en órdenes o en interrogativos pronominales, y ascendentes también únicamente se da en oraciones interrogativas absolutas. ¿Y cómo compruebo que es absoluta? Cuando la respuesta va a ser sí o en todo caso no. Clarísimo, ¿verdad, mis queridos alumnos? Seguimos. La inflexión tonal en oraciones interrogativas. Aquí está poniendo énfasis en esto. Fíjense, mis queridos alumnos. Oraciones interrogativas es la que pregunta. Esto se da en oración interrogativa directa. Y si es directa, puede ser de dos clases, total o absoluta, parcial o pronominal. Ahí está. Este esquemita, por favor. Dos clases de oraciones interrogativas. Directas, directas. Puede ser total o absoluta
o puede ser parcial o pronominal. Por ejemplo, cuando es absoluta, dije, cuando predomina el verbo y cuando, o sea, cuando la oración empieza con un verbo. ¿Ve? ¿Tienes el formulario? Sube la pregunta, ¿ve? Sube el tonema, ¿ve? Es ascendente. ¿Y cómo compruebo? La respuesta va a ser o bien sí o bien no. ¿Tienes el formulario? Sí. ¿Tienes el formulario? No. Ahí está. ¿Qué clase de oración es? Interrogativa, directa, total o absoluta. Por la respuesta también te dije, ¿ve? ¿Y cuándo va a ser? Una interrogativa directa, parcial o pronominal. Cuando empieza con un pronombre interrogativo. Profesor, pero está con signos interrogativos, que puede estar o no puede haber. No hay ningún problema. Lo importante es que cuando empieza esa pregunta con un pronombre interrogativo, o se llama también pronominal, pronombre interrogativo, por eso se dice, como en este caso, que puede ser qué, quién, quiénes, dónde, cuándo, cómo, etcétera, esta va a tener un teorema descendente. ¿Qué hora tiene, joven? ¿Qué hora tiene, joven? Ahí está, ¿ves? No va a decir, puede ser ascendente. Si es ascendente sería, ¿qué hora tiene, joven? Así pues no, de ninguna manera. Es más porque es parcial o pronominal, vuelvo a repetir, porque empieza con un pronombre interrogativo y, y porque no va a tener una respuesta, como en este caso, sí o no. Si pregunto, ¿qué hora tiene, joven? Sí. Si hora contestar no, sería totalmente absurdo que una persona me responda de ese modo. Sumamente claro, ¿verdad? A ver. ¿Y cuándo tienen función distintiva del tono? Esta función distintiva del tono, a ver un ratito, se va a dar, por ejemplo, en oraciones interrogativas directas o absolutas y en oraciones enunciativas. ¿Cómo es esto? Porque ¿qué es una oración interrogativa directa absoluta? Cuando en este caso el tonema es ascendente. Marina guardó su dinero. Entonces, aquí sí se puede dar la respuesta sí o la respuesta no. Entonces, el tonema va a ser ascendente, necesariamente, porque es una pregunta. Es más, está con signos interrogativos. También predomina el verbo, la presencia del verbo. Marina guardó su dinero, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esta misma expresión está aquí. Marina guardó su dinero, no tiene signos interrogativos, por tanto, cuando se lee adecuadamente, eso no es una pregunta, es una afirmación. Marina guardó su dinero. Marina guardó su dinero. Si esa afirmación, el tonema es descendente, baja. Marina guardó su dinero. Pero en cambio la otra está diciendo, Marina guardó su dinero, está subiendo, ¿eh? Tonema final ascendente, ascendente. En el otro caso, el tonema final es descendente. Entonces, la función distintiva del tono, al final, puede ser en oraciones interrogatorias directas, porque esta puede responderse con sí o no, pero en cambio aquí no, es una afirmación. Por eso es una oración enunciativa. Se dice enunciativa cuando es una afirmación. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Quiero escuchar la presencia de ustedes, mis queridos alumnos. A ver, ¿está claro? Sí, profesor. Muy bien. Pasamos entonces a esta otra. Ahí está la pregunta 2. Si me dicen esto y me responden con precisión, estamos bien. Si no, tendríamos que hacer un refuerzo. A ver, pregunta 1. Elija la alternativa que presenta tono con función distintiva. Quiere decir, puede ser afirmación
o puede ser negación. ¿En cuál de estas? O se puede tener la posibilidad de ambas, ¿no? Siendo interrogación, la puedo convertir en una afirmación. Esa es la primera pregunta. La otra, marque la opción donde el acento y el tono, o sea, los dos, cumplen función distintiva. Ya, aquí también un minuto. Quiero las respuestas, mis queridos alumnos. Bueno, retomamos a ver. ¿Me desean ustedes la respuesta? Está preguntando en la primera, elija la alternativa que presenta tono con función distintiva. ¿En qué alternativa, mis queridos alumnos? La C, profe. La C. A ver, ¿qué dice? Pueden ingresar los perros a... Ajá, claro, muy bien. ¿Por qué? Porque tal como está aquí, dice, pueden ingresar los perros al local. Esto está en una pregunta. Y es pregunta directa total, interrogativa directa total. ¿Pueden ingresar los perros al local? Tonema ascendente. Muy bien. ¿Y por qué es directa total? Porque en este caso es la respuesta puede ser sí o puede ser no. ¿Qué pasa si esta la convierto en una afirmación? Y si es una afirmación, esta no tendrá signos interrogativos, pero sí el tonema va a variar. ¿Por qué? Porque cuando es una afirmación y me dicen una forma afirmativa,
Pueden ingresar los perros al local. Pueden ingresar los perros al local. Quiere decir que el tonema es descendente. Está cumpliendo función distintiva de interrogación o de afirmación. En en las otras alternativas, ¿cómo escribes la palabra prever? No, este se mantiene que delicioso perfume, no. Vayan a ti o no. Correcto. Es la C. Excelente, muy bien. Pasemos a la 2. Marque la opción donde el acento y el tono cumplen función distintiva. La A, profe. A ver, hablo con aplomo y amor a los niños. Ah, muy bien. A ver, por acá otro verbo. Acá la estrategia que les doy es justamente buscando el verbo. Hablo, sí se da. Rubí está aprendiendo, el verbo es está. Está o está. Aprender, no, no da acá. Quina y Dada son mansas y cariñosas. El verbo son, ¿no? ¿Da? Es un monosílabo. Emilio ha mejorado, mejorado. No se da, por supuesto. Habló. Cuando dice tal como está, habló con aplomo y amor a los niños. Habló. Está hablando del verbo, está haciendo referencia al verbo hablar en tiempo pasado. Pero esto se puede revertir y puede decir en tiempo presente. Y si es en tiempo presente, ¿cómo dirá? Hablo con aplomo y amor a los niños. Se refiere a la primera persona. Yo hablo con aplomo y amor a los niños. En cambio, cuando dice tal como está acá, habló, se está refiriendo a tercera persona. Él o ella habló con aplomo y justamente aquí se da tanto el acento como el tono cumpliendo la función distintiva. Excelente. Muy bien, mis alumnos. ¿Ah? Ya. Aclarado. En la primera la C, la respuesta, y en la segunda pregunta, la A. Muy bien. Seguimos. Pasamos a otro componente de la gramática que viene a ser la sílaba. Y es un tema por demás conocido por ustedes, mis queridos alumnos. Saben ustedes que toda palabra está conformado por sílabas. Toda palabra está conformada por sílabas, por lo menos por una sola sílaba. Las palabras que tienen una sola sílaba, ¿qué clase de palabras son? A ver si me dicen, por favor. Si digo, por ejemplo, pan, ven, fue, tú, mi, etcétera, tienen una sola sílaba. ¿Qué clase de palabra por el número de sílabas será? O se Monosílaba. llama monosílaba. Una sola sílaba, correcto. Pero si digo casa, mesa, taza, ya tiene dos sílabas. ¿Qué clase de palabra será? Ya no es monosílaba. ¿Qué clase de palabra será? Es una palabra polisílaba. Si tiene dos o más, es palabra polisílaba. Y los polisílabos, si tienen dos, ¿cómo se llaman? Bisílabos. Si digo, por ejemplo, carpeta, tiene tres sílabas. ¿Qué clase de palabra es por el número de sílabas? De dos, bisílaba. De tres, trisílaba. De cuatro, cuatrisílaba no, sino tetrasílaba. De cinco, habla muchachos. Pentasílaba. Muy bien. De seis, hexasílaba. De siete, heptasílaba. De ocho, octosílaba. De nueve, nonasílaba. De diez, ¿cómo será? 10 sílabas. Decasílaba. Decasílaba. A ver, una palabra de 10 sílabas. ¿Saben? Muchachos, ¿saben?
Claro que hay, algunas hay, pero sí hay. Si digo, por ejemplo, a ver, puede ser un nombre casi compuesto. Esa especialidad médica que es otorrinolaringología. Si divides esa palabra, vas a conseguir 10 sílabas. O, to, ri, no, la, rin, go, lo, ji, a. Es el video 2, la última. Ji, a. Entonces, ¿por qué se divide esta última? Porque es un hiato acentual. Entonces, ¿qué pasa? Aquí justamente ya para ustedes, lo que les pide para su examen es la sílaba y la reunión silábica donde hay conjunción vocálica. Dos vocales juntas, como otorrinolaringología, está una vocal ahí y la A. ¿La vas a juntar o la vas a separar? Ese es el tema fundamental que deben saber ustedes porque ahí se forma lo que se llama diptongo, triptongo, si hay tres vocales, y hiato, hay dos clases de hiato, hiato simple, hiato acentual, etcétera. Eso es lo que les pido a ustedes, por favor. ¿De acuerdo? Pero mejor proseguimos por acá. ¿Cómo es la estructura silábica? Toda sílaba, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo se forma? Siempre está formada por una vocal. No hay una sílaba que no tenga vocal. Cuando dice aquí, por ejemplo, planta o panta, pantaleón, muy bien, acá está pantaleón. Está dividido en tres sílabas, pan, en ta y león. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, dice pantalón, ¿verdad? Ya. La sílaba pan tiene una vocal que es la A. La sílaba ta tiene una vocal que es la A. La sílaba lón tiene una vocal que es la O. Quiere decir que en una sílaba no debe faltar una vocal. ¿Por qué? Porque la vocal es el núcleo silábico. En pan, por ejemplo, el núcleo silábico es la A. Profesor, ¿y las consonantes que lo acompañan son márgenes. La P es un margen silábico y se llama margen silábico anterior. Agréguele acá una A. MSA, margen silábico anterior. Y la N, que está acompañando a la A, es otro margen silábico, pero es posterior. Ponle acá una P. Entonces, aquí está completa, ¿eh? Núcleo, margen silábico anterior, margen silábico posterior. ¿Y qué pasa en la TA? En la TA está presente la A, que es núcleo silábico, y la T, ¿qué cosa es? Margen silábico anterior. ¿De acuerdo? Profesor, y el margen silábico posterior no hay, pues no lo vamos a poder, no lo vamos a inventar, ¿no? En el caso de long, long sí, igualito que en pan, ahí está el núcleo, la O, el margen silábico anterior, la sílaba, perdón, la letra L, consonante L, margen silábico anterior, y la N, margen silábico posterior. Por tanto, entonces, ¿qué pasa? Se da de este modo tres niveles horizontales en la formación de la estructura silábica. Nivel segmental, consonante, vocal, consonante. Nivel silábico, uniendo pan, ta, león, tres sílabas. Y el nivel de palabra, que es una sola, pantalón. ¿Se dan cuenta, muchachos? Bien, clarísimo, ¿verdad? Seguimos. El silabeo ortográfico es muy importante. Si no tienes un dominio de silabear una palabra, te va a traer confusiones, porque es conveniente silabear adecuadamente. Y para esto existen reglas. Algunas reglas que con precisión nos dicen cómo debes silabear. Entonces, en definitiva, el silabeo ortográfico es la segmentación, la partición de las palabras en sílabas de acuerdo con las reglas normativas. Si digo escoba, tu pronunciación te va a ayudar mucho. Por tanto, tiene tres sílabas, escoba, escoba. Consonante vocal,
consonante vocal. No hay ningún problema. Ya sabes muy bien que en una sílaba debe haber siempre una vocal, cualquier vocal. En Leonor, aquí tengo le o nor. ¿Por qué estoy separando esta? Si son dos vocales. Tienes que tener en cuenta cómo son las vocales. Hay vocales cerradas, vocales abiertas. Dos vocales, sí saben eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las vocales abiertas, mis queridos alumnos? ¿Por qué se llaman vocales abiertas? Si hemos dicho inclusive en clase pasada. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Quiero que me digan nomás. Hablen, muchachos, por favor. ¿Y cuáles La son las A, la vocales E, cerradas? la O. Las cerradas, ¿cuáles son? Cerradas, ya. Quiero cerradas primero. I, U. Y, muy bien. Y las demás son abiertas. Se llaman vocales abiertas por el ángulo de apertura bucal. Cuando hablamos y pronunciamos A, mira, la boca se abre grande, ¿ves? La boca grande. También. Pero cuando decimos I, U, no se abre prácticamente casi nada la boca. Por eso se llama vocales cerradas. Por el ángulo de apertura bucal, dicen los especialistas. En el caso de Leonor hay dos vocales abiertas juntas. Y la regla nos dice que dos vocales abiertas nunca van juntas, sino conforman dos sílabas diferentes porque se presenta el hiato acentual. ¿Están escuchando? Dos vocales abiertas nunca van juntas porque se presenta, no es hiato acentual, disculpen, es hiato simple. Leonor, por eso tiene tres sílabas. En el caso de desunir, su pronunciación misma dice desunir. Un alumno decía, profesor, pero puede ser desunir. No, nunca se para. Tiene que haber consonante vocal. Ya hemos visto en NIR, ahí está el núcleo vocálico, es la I, margen silábico anterior la N y el margen silábico posterior la R. Eso tienes que recordar. Es más, y tu pronunciación, ¿no? No, cuando dice, por ejemplo, no podemos desunir, no vas a pronunciar así, sino no podemos desunir. Ahí está, ¿ves? No se puede separar. De tal manera, entonces, estas son sus sílabas. Clarísimo, ¿verdad? Entonces, esta segmentación de las palabras en sílabas, ¿no? De acuerdo a las normas, a las reglas, se llama silabeo ortográfico. ¿Cuáles son esas reglas especiales? Observen, ¿ve? Cuando encontramos en un contexto una vocal más consonante más vocal, la consonante se silabea con la segunda vocal. ¿Cómo es eso, profesor? Si tengo, por ejemplo, la palabra suboficial, está la vocal la U, la consonante la B y la vocal la U. ¿Cómo debo separar? Cuando dice la consonante, se silabea con la segunda vocal, no con la primera. En este caso, la B no va con la U, sino necesariamente con la B. Así dice la regla. La consonante se silabea con la segunda vocal. Por eso es, sus sílabas entonces en la palabra suboficial es suboficial. Nunca separes como sub o solita la O, no, oficial, eso sería un error. Si no es esta, ¿eh? Porque la consonante de la sílaba va con la vocal siguiente. ¿Está claro? ¿Qué pasa si tenemos la H, que se llama grafema H, letra H? No impide en ningún caso la formación de sílabas. Por ejemplo, la palabra inhumano, inhumano. Es como si no existiera la H, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a separar? Inhumano, inhumano. Pero ¿qué pasa? Como humano se escribe con H, tiene que estar acá. Y no, por eso es la separación correcta, vano. ¿Me entendieron?
La H no impide la formación de sílaba en cualquier posición. Sí puede estar. Saben ustedes que el H no tiene fonema. Entonces, o sea, no tiene sonido. Y no mano. De igual modo ocurre con la X. Cuando la X está entre dos vocales, en posición intervocálica, la X siempre va con la vocal de la derecha, nunca con la vocal anterior. Por eso en la palabra examen, ¿cómo separo? No va a ser ex-amen de ninguna manera, sino la X va con la vocal de la derecha, no con la vocal que está anterior, sino posterior. Por eso su separación será examen. En taxi, ahí está la X, está entre la A y la I, entre dos consonantes. Eso se llama posición intervocálica. Por tanto, la X va con la vocal de la derecha, no con la vocal de la izquierda, para que esté más claro. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Bien, seguimos. Las secuencias vocálicas, ¿qué quiere decir cuando dos vocales se juntan en una sola sílaba? O puede ser hasta tres. A eso se llama grupos vocálicos en las sílabas. Los grupos vocálicos silábicos pueden ser esa secuencia o esa consecución de dos vocales o hasta tres, vuelvo a repetir, secuencia de vocales en una cadena hablada. Ya acá está más claro, ¿eh? ¿Qué pasa? En la palabra Leo, dos vocales, ¿eh? En la palabra Diana, dos vocales juntas, ¿eh? En Leo son dos vocales abiertas. En Diana hay vocal cerrada la I, vocal abierta la A. En hueco hay una vocal cerrada la U, vocal abierta la E. Eso tienes que tener en cuenta. Mucho cuidado acá, la palabra voley, acá hay una vocal abierta y acá hay una Y. La Y cuando está en posición final de una palabra se considera como una vocal. Por tanto, ¿de qué estoy hablando? Vocal abierta la E, vocal cerrada la I. En el caso de las vocales, por ejemplo, que están formando un dígrafo, como el caso de queso, guerra, debemos tener mucho en cuenta. Aquí no hay reunión vocálica. Aquí cuando digo queso, observen la U, no está libre. La U pertenece a la Q. Por tanto, esta no consideras como una vocal libre, sino perteneciente a la U, o como cuando digo guerra, la U no está libre, sino pertenece a la G. A estos se llaman dígrafos, mis queridos alumnos, anoten, dígrafos, y se da con la QU y la GU. Aquí más bien para de repente completar esta definición. Dígrafos son letras compuestas. Vuelvo a repetir, QU y GU. Esos dos casos se da, pero también son dígrafos, son 5 en total los dígrafos, ¿eh? Aquí tenemos dos QU, GU, 2. ¿Cuáles son los otros dígrafos? Son las letras compuestas. Por ejemplo, la C con la H, ¿qué letra hace? Mis queridos alumnos, la C con la H juntas se llama la Che. La Che es un dígrafo. ¿Qué más? Tengo la L y le repito la L. ¿Cuál es el sonido? No se lee doble L, sino elle. Elle es otro dígrafo. Y finalmente la R, y si se repite la R, se convierte en R. Es otro dígrafo. Entonces ahí completamos los 5 dígrafos que les estoy diciendo. Están anotando, ¿verdad? QU, GU, CHE, L y doble R. Dígrafos. Te pregunta el examen, ¿cuántos dígrafos tiene el sistema castellano? Con toda certeza dirán ustedes 5 dígrafos. QU, GU, CHE, L y R. R vibrante. Aquí sí podemos decir la doble R. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Bien. Eh,
¿Cuántas clases de grupos vocálicos tenemos? Secuencias vocálicas. Se llaman, los especialistas dicen, homosilábicos y heterosilábicos. Los homosilábicos, como grupo de reunión vocálica, vienen a ser los diptongos y el triptongo. Esto sí saben. Diptongo cuando se reúnen dos vocales, triptongo cuando se reúnen tres vocales. Pero de aquí te adelanto, me adelanto. El triptongo tiene una fórmula especial. El triptongo, de igual modo, no es reunión solamente de tres vocales, de dos vocales, no. Eso vamos a ver más adelante. Cómo se produce un diptongo y cómo se produce un triptongo. Esto saben ustedes, esto les enseñaron, estoy seguro, en la secundaria, pero lo que me preocupa es cómo les habrán enseñado y por eso que hay cierta confusión de los alumnos, ¿no? Bien, esos son los grupos homosilábicos. Y hay otro grupo que se llama heterosilábico. ¿Y qué es eso? Dentro del grupo heterosilábico está el hiato. Pero recuerda que hay dos clases de hiato. Hiato simple y hiato acentual. También vamos a ver una por una estas dos. Dos clasificaciones, ¿no? Homosilábico y heterosilábico. Secuencia vocálica. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, mis queridos alumnos? Bueno, creo lo de bueno es que... A ver, seguimos por acá. ¿Cuándo se produce un diptongo? Ya te dije, ve. A ver, un diptongo. Cuando hay reunión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Cómo se van a combinar? Va a haber una vocal cerrada más una vocal abierta. Primero va a estar una vocal cerrada y después una abierta. O puede estar a la inversa. Primero una abierta y después una cerrada. O puede darse dos vocales cerradas. Pero estas dos vocales cerradas tienen que ser diferentes. Recuerden ustedes que las vocales cerradas son I, U. En el caso que conforma un ditongo, primero puede estar la I, después la U, o primero puede estar la U, o después la I. ¿Está claro? ¿Cómo se da primero la vocal cerrada y la abierta? La palabra camión, por ejemplo. Aquí está el ditongo. Vocal cerrada la I, vocal abierta la O. ¿Cuál está sonando con más fuerza? ¿La cerrada o la abierta? Se dan cuenta que es la abierta. Camión, camión, la O. En la palabra truán, observen que está la vocal cerrada U y la vocal abierta A. Hemos dicho que la H no impide la formación de la sílaba. Por tanto, aquí también hay un ditongo con esta fórmula, ¿no? Vocal cerrada la U, repito, vocal abierta la A. O puede ser también en la palabra cielo. El diptongo está en la CIE. Vocal cerrada la I, vocal abierta la E. Se cumple esa regla, ¿ve? Se cumple esa fórmula, ¿ve? Hay diptongo. Puede ser, repito acá, vocal abierta primero y después vocal cerrada. Cuando digo, por ejemplo, bonsai. La A, vocal abierta, y la I, vocal cerrada. Pero quiero que noten cuál suena con más fuerza. Suena con más fuerza la vocal abierta, por eso que saca con mayúscula, ¿ves? En prohibido, prohi, una sola sílaba. ¿Qué pasa? La vocal abierta es la O, la H nada tiene que ver, y está seguido de una vocal cerrada la I. Y eso también les dije, cuando digo la palabra rey, vocal abierta la E, y la Y final, al final de palabra, se convierte en una I. Por tanto, I vocálica. Resulta que acá hay vocal abierta E, vocal cerrada la I. Se produce el diptongo. Y finalmente, dos vocales cerradas iguales, perdón, diferentes. Primero la U, cuando dice cuídate, cerrada U, cerrada I. Fluido, primero la U, después la I. O cuando dice piura, primero la I, después la U. Se produce diptongo. No interesa cuál suena con más fuerza, pero si hay dos vocales cerradas consecutivas,
¿no? De dos vocales cerradas diferentes consecutivas, siempre se produce diptongo. ¿Cómo están observando aquí, mis queridos alumnos? Están observando que las vocales que conforman un diptongo se juntan, no se separan, se juntan en una sola sílaba. ¿Por qué? Porque es diptongo. Y para que sea diptongo, tiene que haber una vocal cerrada y abierta que suene con más fuerza, una abierta y una cerrada. La abierta suena con más fuerza. En las dos vocales cerradas, aquí no hay cual, no, en dos vocales cerradas siempre presentan un diptongo y conforman una sola sílaba. No se puede separar. No puedo decir flu, y, do, Q, ida, así de ninguna manera, ¿ves? Porque es diptongo. ¿Está claro? Diptongo. Es un caso. Seguimos al otro. Cuando es triptongo, la reunión de tres vocales. Pero ¿cómo es su fórmula? De este modo. Primero una vocal cerrada, una abierta que es tónica y una vocal cerrada. Cuando hay esta reunión con esta característica, con esta fórmula, no se separa. Como guay, no, esta vez, vocal cerrada la U, vocal abierta que suena con más fuerza la A y otra vocal cerrada. Esa es la fórmula del triptongo. Se juntan una sola sílaba. Estudiéis, vocal cerrada, vocal abierta tónica, vocal cerrada. Se juntan una sola. Averigüéis, de igual modo, güeyes. ¿Se da cuenta? Entonces, de ese modo, se conforma el triptongo, reunión de dos vocales en una misma sílaba, pero en este orden, con esta fórmula. Tiene que haber una vocal cerrada, una vocal abierta tónica y una vocal cerrada. En este caso, conforman una sola sílaba. Acá tengo un ejercicio 3. A ver, mis queridos alumnos, están atentos, por cierto, ¿verdad? Hablen, muchachos. Quiero la respuesta de este ejercicio de aplicación. 3. Te está pidiendo, segmente las siguientes palabras en sílabas considerando las reglas que hemos estudiado. El sílabeo ortográfico. ¿Cuántas sílabas? ¿Cómo separa la palabra auxilio, antihigiénico, ex enamorado, subarrendar, huida? Eso es lo que quiero que me diga, por favor. ¿Y cuántos diptondos? No, primero acá, primero quiero esta vez. Un minuto para aquí, a ver. Un minuto, ¿ah? Los dejo trabajando.
A ver, veamos. La pregunta dice, segmente las siguientes palabras en sílabas consideradas por la realidad. O sea, en concreto se está pidiendo la palabra auxilio. ¿Cuántas sílabas tiene? Quiero que me respondan, por favor. 3, 4 o 5 sílabas. ¿Cuántas sílabas? 3. A ver, ¿cuál la primera? Au. Ya, correcto. ¿Qué más? Xi. Sí. ¿Qué más? Lío. Lío, una sola lío. ¿O es lío? ¿Cómo es? Ah, me has Lío, dicho uno solo. tres. Claro, una sola. Muy bien. ¿Por qué van juntos au, au, au? Porque es diptongo, triptongo, obvio es diptongo. ¿Y por qué es diptongo? Porque la vocal abierta suena con más fuerza. Au, ¿ve? Sí. Ahora, ¿por qué separo la X con la I? Porque si está en posición intervocálica, no va a ir nunca con la vocal de la izquierda, sino de la derecha. Por eso su separación será au, sí, y lío. ¿Por qué lío va juntas? Porque es diptongo. ¿Y por qué es diptongo? Porque hay una vocal cerrada y una vocal abierta tónica. Ya ves, toda tiene su explicación. Anoten, jóvenes, anoten. Au, sí y lío. Dos diptongos. ¿Cuáles son los diptongos? La au y la lió. Ya. Pasamos a la otra. La palabra antihigiénico. ¿Cuántas sílabas tiene? A ver. Ya, me dirán ustedes cuántas sílabas tiene. Muchachos. 5, 6 o 7 sílabas. Antihigiénico. ¿Qué se presenta ahí? ¿Hay diptongos o hay actos? Bueno, su separación es así. Anoten. An, ti, i, con H, hie, ahí está el diptongo, hie, ni y ko. Repito. An, ti, i, hie, ni y ko. ¿Cuántas sílabas son? ¿Cuántas cuentan ustedes? Díganme, por favor. 5. A ver, repito. An, 5.
ti, y, esa parte, ¿ah? Jie, ni y ko. Seis. ¿Cuántas son? Seis. 6. 6 sílabas, 6 sílabas. Profesor, ¿por qué estoy separando ti y i? Porque estas son dos vocales cerradas, pero de por medio está la H, y la H tiene que ir con la vocal siguiente. Por eso es am, ti, i, jie, nico. Son 6 sílabas, mis queridos alumnos. Esto sí saben, a ver, las chicas más que nada. Cuando digo ex enamorado, ¿cuántas sílabas tiene? Recuerda que aquí está una X. Y esta X está entre la vocal E y la otra vocal E. ¿Con cuál va? Como dije. Son 6. Seis. Ya. 6, muy bien. ¿Cuáles? E, Ya, C, ya. A, Mo, Claro, no hay ningún problema ahí. Claro, este es el asunto, ¿ve? Esta está entre dos vocales. De tal manera, entonces se pronuncia E, xe, na, mo, ra, do. Ahí está, ¿ve? Claro, así de fácil, ¿se dan cuenta? Cuidado, ¿ah? No olviden esto, si la X está entre dos vocales, siempre va con la vocal de la derecha. No me va a decir ex, na, mo, así no, por favor. Si no es xe, na, mo, ahí está, ¿ves? Ya, a ver en la D, la palabra subarrendar, ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro, muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Ya, ¿cuáles son? ¿Cómo separamos? ¿Sub o solamente su? Su, Su nada más. Muy bien. Su va rendar. Porque está consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Y miren la secuencia. Entonces nunca va a decir sub. Ah, no va a quedar la vocal solita. No, tiene que tener su margen silábico. Ya, entonces su va y dar. ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí vamos bien. La última. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Dos? ¿Tres? Dos. Tres. ¿Cuántas? ¿Dos o tres? Mira que acá hay una Dos. vocal cerrada y una vocal cerrada. Cuando hay dos cerradas, ¿se juntan o se separan? ¿Qué hemos dicho? Vamos a volver mejor acá. Mira, esta no, es acá. Esta fórmula no te puedes olvidar. ¿Qué pasa? Cuando dice huida, está la U y está la I. Está la U y está la I. Dos vocales cerradas nunca se separan, nunca se separan, nunca se separan, estando primero la U, después la I, o primero la I, después la U, nunca se separan, porque conforman diptongo. Cuando es diptongo se junta en una sola sílaba. De tal manera entonces, cuando nos dice acá, huida con toda presión, huida separo o van juntos huí, o la diferencia es u y da. ¿Cómo es? Con presión, muchachos. Dos o tres sílabas. Hable. dos. Dos. Dos, pues dos, dos. ¿Cómo vas a separar? Pero, profesor, me decía un alumno, suena con más fuerza la I. Está bien, pues. Pero son dos cerradas. Si son dos cerradas, primero la U, después la I, o puede ser primero la I, después la U,
Nunca se separa, esto es diptongo, dos cerradas nunca se separan. Por tanto, la palabra huida tiene dos sílabas. Huí y da. Ya ve, hasta para dejar recordado, ¿verdad? Porque esto saben ustedes. Bueno, pero ya les hice recordar. Diptongos. Muy bien. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Cuántos diptongos hay en el siguiente texto? Así viene en el examen. Y tú ya sabes diferenciar que el diptongo va a ser la reunión de dos vocales. Vuelvo a repetir por acá. Diptongo. ¿Cómo se presenta? Unión de dos vocales. Primero una cerrada y después una abierta, como el caso de mión. ¿Cómo compruebas que la abierta es la que suena con más fuerza? Truán. Cerrada, abierta. La A suena con más fuerza. Sie, la E suena con más fuerza. Pero ¿qué pasa? Como es diptongo, una vocal cerrada y una abierta, se juntan. Nunca se separa. Se juntan. Nunca se separa. Puede estar a la inversa. Primero abierta, después cerrada. Sai. Por ahí. Ahí está, ¿ve? Rey. Ahí está, ¿ve? Y dos vocales cerradas, ya te dije, nunca se separan, porque siempre hacen un diptongo. Volvemos a nuestro ejercicio. A ver, ¿qué dice? ¿Cuántos diptongos hay? ¿Qué dice el texto? Entre los delitos de ciberdelincuencia que se cometen con mayor frecuencia en nuestro país se encuentra el fraude informático, la estafa agravada mediante el uso de redes sociales, suplantación de identidad y acoso sexual a menores a través del uso de la tecnología. Es una gran verdad, cuidado muchachos. Ya, correcto. Aquí me tienes que analizar palabra por palabra. Por ejemplo, empieza con la palabra entre. ¿Hay dos vocales juntas? No, descartado. Los, dos vocales juntas? No. En delitos. Delitos, dos vocales juntas? No. ¿Dónde hay dos vocales juntas para poder diferenciar? En la Ciber, palabra ciberdelincuencia. Aquí sí. ¿Cuántas, cuántos diptongos hay, muchachos? A ver, ¿en qué sílabas? hay dos. Ya, y la otra, hablen, participen. Se dan cuenta, ¿ve? Si, ver, de, lin, no hay nada. Pero en cuen, sí. Vocal cerrada, vocal abierta. En sia también, vocal cerrada, vocal abierta. Dos diptongos, cuen y sia, subrayen. Dos diptongos. Hasta acá ya estamos encontrando dos diptongos. Acá te está preguntando cuántos diptongos hay en todo este texto. Ya, cuenten, ¿ah? Dos hasta aquí. ¿Qué se cometen con mayor frecuencia? Un alumnito me decía que es diptongo. Mentira. ¿Qué cosa es? Es un dígrafo. Esta U le pertenece a la Q, recuerden. Acá no hay nada. Ya, cometen con mayor frecuencia en nuestro país. ¿En qué palabra hay diptongos? Frecuencia, hay dos. Frecuencia, muy bien, son mis alumnos. ¿Ah? En la cuen y en la cia. Cerrada abierta. Muy bien. Ya, están contando. Dos también aquí. En nuestro país, profesor, acá también hay dos vocales juntas, pero no es con la característica de diptongo. Porque acá, ¿cuál suena con más fuerza? Suena la vocal cerrada. La cerrada es país. ¿Ya ven? Para que sea diptongo, la abierta es el que tiene que sonar con más fuerza. Y acá no hay porque no se puede decir país, sino país. Esta no. Esta se llama hiato acentual. Anoten, por favor. Ya estamos adelantándonos. Ya, ¿qué más? Se encuentra el fraude informático. A ver ahí. ¿En qué palabra? Diptongo. Se encuentra en Encuentra, el fraude informático. ¿Qué palabra? encuentra, Encuentra. ¿Qué sílaba? La cuen. La cuen.
La cuen, ahí sabe, cerrada, abierta. Ya, otro, el fraude informático. ¿En qué palabra? En la frau, abierta, cerrada. Ahí está, ¿ves? Abierta, cerrada. Están contando en cuen y en frau, correcto. Informático, acá no hay nada. La estafa, no hay dos vocales. Agravada, tampoco. Sumamente fácil para encontrar, ¿ves? Mediante el uso de redes, aquí sí hay. ¿En qué palabra? Hablen, muchachos, están participando bien. Las chicas más que nada. Mediante el uso de redes, ¿en qué palabra encuentro el ditongo? Ah, si no me dice. Mediante. Mediante, ¿qué sílaba? Tía. Dian. La DIAN, pues, la DIAN, ahí está, la DIAN. Ya, el uso de redes, ahí no hay nada. Sociales, suplantación de identidad, sí hay. Aquí sí hay, ¿dónde? Ah? Sociales, suplantación de identidad. Sociales. Sociales, muy bien, ¿qué sílaba? Cia. Ya. Ya. Y en suplantación, Yo. lación, muy bien. Ya ves, están mis alumnos, ¿ve? El 20 ya, y acoso sexual a menores a través de... Ah, sí hay un diptongo. ¿Dónde? ¿En qué palabra? Hablen, muchachos. Dos vocales juntas. ¿Dónde? Identidad y acoso sexual a menores a través de... ¿Dónde? ¿En dónde? En la palabra sexual, pues fíjense. Vocal cerrada, vocal abierta. En la sílaba sual. Sual. Ahí está, un diptongo. A menores a través del uso, no hay nada acá. Y luego dice de la tecnología. ¿Cuál es en tecnología el diptongo? ¿Hay o no hay en tecnología diptongo? No Sí. hay. Ah, alguien me dirá, pero profesor, está vocal cerrada, vocal abierta. Pero recuerda, para que sea diptongo, la abierta, la A tiene que sonar con más fuerza. Aquí no está sonando la abierta, sino la cerrada. Tecnología. Si es así, si la cerrada suena con más fuerza, se llama hiato acentual. La respuesta, mis queridos alumnos: 8, 7, 10, 12 u 11. ¿Cuál? Claro, claro, ya. Estoy esperando la respuesta. No contaron, ¿eh? Ya, mejor les ayudo, ¿eh? Entre los delitos de ciberdelincuencia, ustedes me han dicho que la CUEN y la CIE, acá, ¿cuánto va? Va contando. Acá dos, que se comete con mayor frecuencia. ¿Cuál me han dicho? Ustedes han dicho CUEN y CIA. Vaya contando, ahí van cuatro. En nuestro país, acá no hay nada, se encuentra el fraude informático. ¿Cuál? La CUEN y la FRAU. ¿Cuánto va hasta ahí? Cuenten, por favor. Informático. La estafa grabada mediante el uso de redes. DIAN, DIAN, DIAN. Es diptongo. Sociales, la CIA. Es diptongo. Suplantación, la acción. Diptongo. Identidad de acoso sexual, la SUAL diptongo. A menores a través del uso de la tecnología. No hay nada, no hay nada. ¿Cuántos son, mis queridos alumnos? Si no me dicen esto, no paso, me quedo acá nomás. Les voy a esperar que me digan.
Ya, quiero pasar a ver. ¿Cuál es la respuesta, mis queridos alumnos? 11. A 11. A ver, comprobemos. A ver, entre los delitos de delincuencia, acá hay 2. Muy bien. Con mayor frecuencia, acá hay 2, son 4. ¿Qué más me han dicho? Otra vez se encuentra. Hasta acá son 5. Fraude 6. ¿Qué más? Agravada mediante 7. Redes sociales 8. Ya. Suplantación, opción 9. Identidad, no hay nada. Acoso sexual 10. Menores a través del uso de la tecnología. ¿Dónde está? ¿Cuál es el otro? Profe, nuestro. Ah, me comí, me solté. Ve, ya ve, muchachos. Nuestro, por supuesto. Con esa completa razón. Nuestro, efectivamente. Muy bien. La respuesta es la E. Así vienen los exámenes, tienes que tener mucho cuidado, ¿ah? Ya, muy bien. Seguimos. ¿Qué es el hiato? Recuerda que hay 2 clases de hiato. El hiato simple y el hiato acentual. No te puedes confundir con el ditongo, porque es muy parecido. ¿Cómo es su fórmula? Su fórmula es del hiato simple, que es cuando hay 2 vocales abiertas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. Si están juntas, se presenta hiato simple, como el caso de traelo, 2 vocales abiertas juntas. ¿Ve? Alcohol, 2 vocales abiertas juntas. Son iguales, pero son abiertas. Reelecto, 2 vocales abiertas. Iguales, está bien, pero son vocales abiertas. En este caso, cuando son 2 vocales abiertas, presenta hiato simple. O pueden ser 2 vocales cerradas pero iguales, idénticas. Ti, i, to. 2 vocales cerradas iguales, la i y la i. Chi, i, ta, la i y la i. Du, miro, Ahí está, la u. ¿Qué hacemos cuando hay hiato? Todo hiato en tu cerebrito debe estar. Si es hiato tanto simple o acentual, necesariamente se separan. Se separan, nunca van juntas. 2 vocales, tra, e, lo. Por eso tiene 2 sílabas. Tra, e, separo. Alcohol, re, le. Ahí está, ¿ve? Nunca van juntas. Y 2 vocales cerradas iguales, ti, i, to, por eso tiene 3 sílabas, chi, i, ta, por eso tiene 3 sílabas, estoy separando, du, viro, por eso tiene 4 sílabas, ¿ves? Eso es el famoso hiato simple. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Y esto es lo importante, el hiato acentual. ¿Cómo es la fórmula del hiato acentual? Primero una vocal abierta y después una vocal cerrada. O puede ser a la inversa, vocal cerrada, vocal abierta. Profesor, pero parece la fórmula del diptongo, me decía un muchacho. Abierta, cerrada, cerrada, abierta. A ver, ¿dónde estamos? Acá está, ¿ves? Acá está, ¿ves? Vocal cerrada, vocal abierta. Vocal abierta, vocal cerrada. Es muy parecido, por cierto. ¿Cuál es la diferencia? Para que sea diptongo, la abierta es la que suena con más fuerza. Camión, la O. Si es abierta y cerrada, la abierta es la que suena con más fuerza, por eso es diptongo. En cambio, en en el hiato, cuando dice aquí, por ejemplo, oído, está la vocal abierta y la vocal cerrada es la que suena con más fuerza, la cerrada. Huancaína, la abierta y la cerrada. ¿Cuál suena con más fuerza? La vocal cerrada. Huancaína. Gurú, primero puede estar la vocal cerrada y después la vocal abierta, pero la cerrada suena con más fuerza.
y se presenta hiato acentual. Y si es hiato acentual, también tienes que separar necesariamente. Por eso la palabra oído tiene 3 sílabas. O-i-do. En huancaína, huancaína, solita va. Gru, a, solita ve. ¿Se acuerda? La vocal cerrada es la que se suena con más fuerza. Es más, la regla dice, la vocal se separa, la abierta de la cerrada, que suena con más fuerza, y se tilda necesariamente. Oído, huancaína, gurúa. Necesariamente debes tildar. ¿Por qué? Porque es hiato acentual. Hiato acentual. ¿De acuerdo? Oído, huancaína, grúa, sí necesariamente se puede. ¿Está claro? A ver, por acá. El ejercicio 4, a ver. Señala las opciones que presenta hiatos. Maribel estudia lingüística. Yo realicé la tarea de álgebra. Le harán un lavado de oídos. En junio viajaremos a Juanjuy. No confíes en extraños, hijo. A ver, ¿dónde encuentras? Presenta hiatos, dice. Por lo menos 2 debe haber en esa alternativa. ¿Ve? A ver. En la primera dice Maribel estudia lingüística. Perdón, Maribel estudiará lingüística. ¿Habrá algún hiato? Díganme, muchachos. Claro que no hay ninguno, ninguno. Pero sin embargo te puede confundir. En la palabra lingüística, aquí hay una vocal abierta, perdón, vocal cerrada y vocal cerrada. Entonces, en estas dos eh, no se presenta sino que diptongo, diptongo, 2 vocales cerradas. Estudiará en la DIA también diptongo. Para que sea hiato, tiene que ser, acá no te está pidiendo hiato simple ni hiato acentual, sino cualquiera de las dos. Debe estar cualquiera de los, ya sea un hiato simple o ya sea un hiato acentual. A ver, pasamos a la 2. Ya rehice la tarea de álgebra. ¿Hay o no hay hiato ahí? Ya rehice la tarea de álgebra. Hablen, muchachos. Observen. Rehice. Aquí hay una vocal abierta y aquí hay una vocal cerrada. Esta vocal cerrada suena con más fuerza. Esa con H no hay ningún problema. Su separación será re y se. Anoten, re y se. Y justamente aquí se da el hiato acentual. ¿Por qué? Porque la vocal cerrada I suena con más fuerza. Por eso es re y se. Aquí se da hiato acentual. Y cuando dice tarea, observen, aquí está la E y la A, son 2 vocales abiertas. 2 vocales abiertas juntas presenta hiato simple. Y se separa, ¿recuerda? Por eso que la palabra tarea es tarea. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra tarea? Quiero escuchar de ustedes, mis queridos alumnos. 3. A ver, tarea, por supuesto, muy bien. Exactamente. Seguimos. Entonces, acá la B tiene hiato acentual y hiato simple. En la C, le harán un lavado de oídos. ¿Qué es lo que hay por acá? ¿Qué clase de hiato? Oídos.
Vocal abierta, vocal cerrada, tónica, porque la I suena con más fuerza. Y cuando separo en su sílaba será O, I, dos, tres sílabas. Y tiene que estar tildada, ¿ves? Ya, acá hiato, hiato acentual. En junio viajaremos a Juanjuy. ¿Hay hiato? ¿Qué dicen, muchachos? ¿En Juanjuy habrá hiato? ¿Sí o Sí, no? acentual. ¿En qué sílaba habrá hiato? Fui. Ya. ¿Qué resulta? Cuando separo es Juan, Juí. Aquí tienes que dar cuenta que U es vocal cerrada, I es vocal cerrada. Y cuando hemos visto la fórmula del, la fórmula del hiato, el hiato simple es dos vocales abiertas o dos vocales cerradas. Y el hiato acentual tiene que tener una vocal abierta y una cerrada. La cerrada suena con más fuerza. O primero tiene que estar la vocal cerrada, como la U, y la vocal abierta. Ahí cuando me dicen Juanjuy, aquí está dos vocales cerradas. Por tanto, no es la fórmula del hiato. Esta Juy, Juy tiene dos sílabas la palabra Juanjuy. Juy es diptongo, por favor recuerden. Dos vocales cerradas, iguales. Pero por eso la cerrada suena como... Está bien, pues la cerrada suena con más fuerza. Pero está en la fórmula del diptongo. Acá está, ¿ves? Dos vocales cerradas. Cerrada, cerrada. Cerrada, cerrada. Cuando dice acá, está en el mismo caso. Cuídate, acá es Juan, Juí, Juí. Vocal U cerrada, I cerrada y la I suena con más fuerza. Por tanto, es diptongo. No es hiato, por favor. ¿Está claro? Acá no hay nada. No hay ningún hiato. Y en la E, no confíes en extraños, hijo. No confíes en extraños, hijo. ¿Cuál es el hiato? Confíes. Confíes, ahora sí, muy bien. Ya, entonces, ¿qué pasa? Esta sí presenta hiato. La que tiene Acentual. los hiatos, tanto simple y acentual, ¿cuáles hemos dicho? Acá está, ¿ve? Hiato simple y acentual. ¿Dónde hemos dicho? Fíjese en la B. ¿Qué palabras en la B? Ya rehice la tarea, perdón, no está ahí, disculpen, a ver dónde está. Rehice, perdón, sí, sí, está la B. Rehice, hiatos acentual y tarea, hiato simple. Entonces la respuesta es la B. Las dos clases de hiato están acá. ¿Ve? En las otras hay uno solo, por tanto, en las que se presenta hiatos, está hablando en plural, entonces acá hiato acentual y aquí hiato simple. ¿De acuerdo? Pasemos a la otra. La 2 para terminar. Reconozca las secuencias vocálicas de las siguientes oraciones. Si me dicen esto, sí estamos bien, ¿ah? Dice, Tatiana compró una silla de ruedas. ¿Qué encuentro acá? ¿Diptongo o hiatos? ¿Puede haber los dos? En Tatiana, ¿qué hay? En la tía, hiato o diptongo. Hablen, muchachos, para hacer la última, ya la última parte. Tía, en la sílaba tía. ¿Hiato o diptongo? Diptongo. Diptongo, muy bien, compró una silla de rue, también otro diptongo. Aquí al costadito ponle dos diptongos, en la tía de Tatiana y en la rue de ruedas. Dos diptongos. La B dice, Carlos viaja contento por la carretera. Carlos viaja contento por la carretera. ¿Qué cosa encuentro? Un hiato, un diptongo. Sí, hay un diptongo.
Carlos viaja contento por la carretera. ¿En qué palabra encuentro diptongo? Viaja. Viaja, muy bien. Acá pongo un diptongo nada más. En la viaja. En la C, el perrito fue una diligencia en Guaura. Perdón, el perito, no dice perrito, es el perito fue a una diligencia en Guaura. ¿Cuál es? ¿Qué cosa presenta? Perito fue, cerrada abierta, diptongo, a una diligencia, otro diptongo. Y fíjate cuántas sílabas tendrá la palabra Guaura. Triptongo. Acá el triptongo en la UAU, en la UAU. Muy bien, en la UAU. ¿Qué pasa? Dos diptongos, un triptongo en la C. Muy bien. Dice en la D, hoy papá preparará un pollo al sillao. Un pollo al sillao. ¿Qué cosa hay? Hiato. Un diptongo. ¿Dónde está el diptongo? Hoy, 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 hoy. ¿Recuerda? Vocal abierta, vocal cerrada. Pero profesor Slay, claro, dije que cuando está en posición final la Y se considera como la I vocálica. Aquí hay diptongo. Papá preparará ya un pollo al sillao. ¿En sillao qué hay? Hiato simple. Claro. Aquí hay, a ver, preparará un pollo al sillao, claro. Vocal abierta, vocal abierta. ¿Qué cosa es esta? ¿Hiato acentual o hiato simple? Hiato acentual. Muy bien. El vuelo fue cancelado a última hora. ¿Qué encuentro por acá? El vuelo fue cancelado a última hora. Solamente hay un en vuelo, ¿qué cosa es? Diptongo. Diptongo, un diptongo nada más, no hay otra cosa. Un diptongo. Y al final, Axel se ríe de las bromas de su tío. ¿Qué cosa hay? Ríe y hiato acentual. Tío y hiato acentual. Dos hiatos acentuales. Dos hiatos acentuales. Y finalmente, urge la desinfección del condominio. Urge la desinfección del condominio. ¿Qué cosa tenemos? Diptongo. Diptongo. ¿Cuántos diptongos? Dos diptongos. ¿Cuáles? ¿En qué palabras? Sion, sion. El otro, nio. Dos diptongos. En sion, subraye, y en nio. Dos diptongos. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? ¿Todo claro? Sí, Hablen, profe. muchachos. Todo claro. Muy bien, muchas gracias por su atención. Jóvenes, por favor, sin embargo, esto repase. Tienen 12 preguntas ahí. Ya les dije, por favor, que ustedes tienen un profesor que les asesora en las aulas virtuales. Al profesor está encargado para poder aclararles sobre las 12 preguntas, precisar las respuestas, explicar las respuestas, etc. No se olviden, por favor, no se queden con la duda. Muchas gracias, jóvenes. Será hasta la próxima clase. Me despido. Nos despedimos, muchachos. Gracias por su atención. Gracias, profe. De Cuídese. igual modo, muchas gracias a ustedes. Muy amables.